$760,000 pesos. Esa fue la cifra que Cristian Nodal pidió como indemnización, cuando decidió llevar a juicio a un creador de contenido por hablar de él. Pero cuando llegó el momento de sostener esa demanda frente a un juez, según la propia versión del demandado, nadie se presentó a defenderla. Antes de seguir, chicas, suscríbanse al canal para no perderse ningún capítulo de esta historia. Quédate hasta el final, porque esta historia tiene un giro que ni siquiera el propio demandado esperaba. Para entender por qué Cristian Nodal terminó metido en una batalla legal por un video de YouTube, hay que recordar quién es hoy y de dónde viene. El sonorense pasó de ser el niño prodigio del regional mexicano, el que desde muy joven ya llenaba escenarios, a convertirse en una de las voces más importantes de su género, con álbumes que marcaron a toda una generación y le dieron éxitos como Adiós amor, Probablemente y Dime cómo quieres. Pero con el tiempo, Nodal dejó de ser noticia solo por su música. Su relación con Casu, el nacimiento de su hija, la ruptura que dividió a medio internet y después su boda con Ángela Aguilar, hija de una de las dinastías más queridas del regional mexicano, lo pusieron bajo una lupa mediática que pocos artistas de su generación han enfrentado. Y en esa lupa hay canales enteros dedicados a seguir cada uno de sus pasos. Uno de esos canales es el de un joven de 29 años, que se hace llamar Zorrito Youtubero. Con cientos de miles de seguidores, su estilo se caracteriza por el humor ácido y la crítica directa hacia figuras de la farándula mexicana. Y desde hace tiempo, Nodal ha sido uno de los nombres que más aparece en su contenido. Tengan esto presente, chicas, porque va a ser importante más adelante. El conflicto escaló cuando Zorrito recibió un mensaje de una sola palabra, enviado desde la cuenta de Instagram del propio cantante. Prepárate. Así, sin más contexto. Según contó el propio creador, pasó varios días alejado de sus plataformas, evaluando la situación antes de decidirse a compartirla con sus seguidores, hasta que finalmente sintió que tenía luz verde para hacerlo público. Y cuando lo hizo, la noticia explotó. Cristian Nodal había presentado en su contra una demanda civil por daño moral. El documento no dejaba nada a la imaginación. Según lo que el propio Zorrito compartió en sus redes, mostrando fotografías de los papeles legales, el argumento del equipo de Nodal era que sus comentarios habían violado los llamados derechos de personalidad del cantante, exponiéndolo, según el escrito, al desprecio social y dañando su honor, su decoro y su reputación, tanto personal como profesional. La cifra que pedían para reparar ese daño, $760,000 pesos. Y no solo eso, si la resolución le era favorable, Nodal también exigía que el creador de contenido publicara fragmentos de la sentencia en los mismos espacios donde había subido sus críticas, como una especie de disculpa pública obligada, frente a la misma audiencia que lo seguía. ¿Se imaginan recibir una notificación así, solo por dar su opinión sobre una figura pública? Lejos de asustarse, Zorrito respondió como lo había hecho siempre frente a la polémica, con ironía. Calificó el monto de absurdo y aseguró que jamás había dicho nada que Nodal no hubiera hecho él mismo, que su trabajo se limitaba a narrar, con humor, situaciones que ya eran de conocimiento público. Mientras tanto, en redes sociales, la noticia dividió a la gente casi al instante. Unos defendían el derecho del cantante a proteger su imagen frente a lo que consideraban ataques constantes. Otros insistían en que la crítica hacia una figura pública, mientras no cruce ciertas líneas, forma parte del precio de la exposición mediática y que usar una demanda millonaria contra un creador de contenido se sentía, para muchos, como una forma de intimidación. Y algo llamó especialmente la atención, chicas. Mientras Zorrito hablaba abiertamente del proceso, mostrando documentos y respondiendo con humor, Cristian Nodal y su equipo legal jamás dieron una postura pública más amplia sobre la demanda, ni una entrevista ni un comunicado. Solo silencio de un lado y explicación constante del otro. Y ese contraste, para muchos seguidores, dijo tanto como cualquier declaración. Vale la pena entender qué significa realmente una demanda por daño moral, porque no es lo mismo que una simple queja. En México, este tipo de juicio busca que la persona señalada pague una compensación económica por haber afectado el honor, la reputación o la vida privada de alguien, y suele exigir pruebas de que ese daño realmente ocurrió, no solo la molestia de haber sido criticado.
Ese detalle precisamente es el que, según la versión de Zorrito, terminó jugando en contra del proceso. Aquí es donde la historia toma el rumbo que pocos vieron venir. Según contó el propio Zorrito tiempo después en sus redes, la demanda habría quedado desechada. Ojo, chicas, esto lo afirma él. No existe una confirmación judicial pública que lo respalde de forma independiente, pero su versión fue clara. Dijo que nadie del equipo legal de Nodal dio seguimiento al proceso ante el juez. Incluso se aventuró a especular que tal vez, en el fondo, sabían que iba a ser muy difícil demostrar que sus opiniones le habían costado a Nodal su prestigio, su honor o el cariño del público, algo que, según él, tenía más que ver con las decisiones del propio cantante que con lo que él narraba en sus videos. Y ya que vamos a la mitad de esta historia, no se vayan sin darle a suscribirse, porque lo que viene ahora conecta todo de una forma que no esperan. Y aquí viene la parte que pocos conectan. Este no fue el único round legal de Cristian Nodal, ni tampoco el más grave. Unos años antes, en noviembre de 2021, Nodal y sus padres habían decidido demandar civilmente a Universal Music, la disquera con la que el cantante grabó sus primeros 3 álbumes. La razón: reclamaban la titularidad de los derechos de decenas de canciones, entre ellas varios de sus mayores éxitos, presentando una serie de contratos que, según ellos, los acreditaban como dueños de esas obras. Todo esto ocurrió después de que Nodal decidiera no renovar con Universal y firmar con otra disquera, lo que ya había generado tensión entre ambas partes. Y no era un tema menor. Estamos hablando de la titularidad de los discos que lo convirtieron en estrella, los mismos que hoy siguen generando regalías cada vez que se reproducen en cualquier plataforma. No es la primera vez que un artista pelea por recuperar el control de su propio catálogo, y cada vez que ocurre se abre el mismo debate en la industria musical. ¿Quién es realmente dueño de una canción? ¿El que la escribió y la cantó? ¿O el sello que pagó por grabarla? Universal no se quedó callada. La disquera cuestionó la autenticidad de esos documentos y respondió con una contrademanda, alegando que las firmas de un notario público que aparecían en los contratos eran falsas. Peritos en grafoscopía habrían concluido que esas firmas no coincidían con las del notario que supuestamente los había certificado, y el propio notario declaró que nunca prestó servicios ni a Nodal ni a su familia. El caso llegó hasta la Fiscalía General de la República por presunta falsificación de documentos, y durante meses, la sombra de una posible causa penal acompañó al cantante y a sus padres con la posibilidad, según se manejó en su momento, de medidas cautelares que iban desde la prohibición de salir del país hasta, en el peor de los escenarios, la prisión preventiva para los 3. ¿Se dan cuenta, chicas, de lo distinto que se ve todo esto comparado con la demanda contra Zorrito? Ahí hablamos de 760,000 pesos y una publicación en redes sociales. Aquí, de la titularidad de un catálogo musical completo y de una familia entera, enfrentando la posibilidad real de terminar frente a un juez penal. A finales de 2025, una jueza determinó que no había elementos suficientes para vincular a Nodal y a sus padres a proceso penal, lo que representó un respiro enorme para la familia, que salió de esa audiencia tomada de la mano y con un mensaje directo hacia otros artistas: cuidar bien lo que firman. Sin embargo, la propia Fiscalía advirtió públicamente que el caso no estaba cerrado del todo y que podía seguir reuniendo pruebas, mientras que el litigio civil por la titularidad de esas canciones sigue su curso, con ambas partes manteniendo posiciones firmes hasta el día de hoy. Ya notan el patrón, chicas. En un mismo periodo de su carrera, Cristian Nodal apareció como demandante en un caso, como demandado en otro, y en medio de los dos, como una figura constantemente a la defensiva frente a lo que se decía y se documentaba sobre él, ya fuera en un canal de YouTube con cientos de miles de seguidores o en las oficinas legales de una disquera internacional. Lo interesante no es solo el resultado de cada demanda por separado, es lo que revela sobre cómo esta nueva generación de artistas del regional mexicano maneja su imagen pública, en tiempos donde todo se documenta. Antes, un escándalo se apagaba con el tiempo, con silencio, con una entrevista bien dada y una foto sonriente en la portada de una revista. Muchos recuerdan esa época cuando los conflictos entre artistas y su entorno se resolvían lejos de cámaras, y el público se enteraba, si acaso, meses después, ya editado y suavizado, casi como una versión oficial única de los hechos.
Hoy no existe esa versión única. Hoy cada conflicto se documenta en tiempo real, se filtra en capturas de pantalla, se comenta en vivo y muchas veces termina en tribunales, mientras millones de personas de distintas generaciones siguen el proceso casi como si fuera un capítulo más de una historia que nunca termina de cerrarse del todo. Y esa es quizás la verdadera diferencia entre la farándula de antes y la de ahora. Antes bastaba con una demanda para intimidar y que el silencio hiciera el resto. Hoy, cada demanda es, en sí misma, contenido. Se filtra, se explica, se debate en vivo y termina generando más conversación de la que originalmente se quería apagar. Lo que nació como una estrategia para proteger una imagen, terminó, otra vez, poniendo esa misma imagen en el centro del escrutinio. Y ahí queda la pregunta abierta para todas ustedes. Cuando una demanda pensada para silenciar una voz termina exhibiendo más de lo que se quería tapar, ¿fue una decisión legal mal calculada? ¿O simplemente el precio inevitable de ser una figura pública en la era de las redes sociales, donde cualquier mensaje de prepárate puede terminar convertido en una historia que millones van a conocer? Cuéntenme en los comentarios qué opinan de este round legal, si creen que Cristian Nodal aprendió algo de él, o si para ustedes esta es apenas una historia con más capítulos por venir.